paso a Gonzalo, que va a estar llevando la reflexión de hoy. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes. Ya hemos adelantado un poquito sobre la siguiente serie que vamos a predicar. Bueno, primeramente a presentarme. Soy Gonzalo. Para los que no me conocen, soy parte del equipo pastoral de la iglesia y estamos navegando en una serie de predicaciones que se llama Dioses que fallan, una historia mejor. Y hoy vamos a terminar. Ya hemos pasado y hablado sobre muchos falsos dioses o ídolos que llamamos también, como el ídolo de la imagen o del éxito, del dinero y tantos otros que hemos hablado aquí, entretenimiento incluso. Y hoy vamos a terminar hablando de un ídolo que es el ídolo del poder. Entonces vamos a llamar de todopoderosos. Y antes de seguir, quisiera que pudiéramos hacer una oración y pedir a Dios que hable a nuestros corazones. Padre, queremos agradecerte por estar aquí una vez más, porque sabemos, Señor, que tú puedes y quieres hablar a nuestros corazones. Y sabemos también, Señor, que puedes también transformar, renovar y que salgamos de aquí, de este lugar, de este local, en esta noche, transformados por tu palabra, porque ella sí genera transformación. Y creemos en esto y te pedimos, Señor, que actúes con misericordia y gracia en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a comprender, a entender qué quieres decir a nosotros. Y de qué manera, Señor, podemos responder a tu palabra en esta tarde. Y oramos así en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de la invisibilidad? Voy a repetir. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de la invisibilidad? Depende, tal vez, no sé cuál es tu idea. Pero muchos de nosotros, vamos a hablar un poquito sobre una alegoría de Platón, pero muchos podríamos pensar en muchas cosas y algunas de ellas que haríamos probablemente no serían tan éticas o correctas. Y quisiera, antes de hablar de esta alegoría, recordar de una trilogía de películas. Tal vez a algunos aquí les gustan mucho. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Del Señor de los Anillos, basado en el libro de Tolkien. Y es interesante porque en el comienzo de esta trilogía, Gandalf, que es uno de los magos, habla sobre una inscripción en el anillo, en una conversación que está teniendo con este hobbit, que son personas muy pequeñas, con los pies peludos, y que él es el responsable por llevar un anillo, cuya inscripción está escrito así: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas. Y lo que pasa es que cada vez que se pone este anillo en el dedo, la persona o el ser se convierte, se hace invisible, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es que esta persona puede hacer lo que quiera, pero lo único mal es que el ojo de Sauron, que es el señor de las tinieblas, siempre nota cuando alguien pone el anillo. Y entonces hay una atracción muy fuerte hacia este anillo en toda trilogía, y hay una seducción de cierta manera, porque este anillo da este poder de uno hacerse invisible a los demás.
Entonces, pero Tolkien se inspiró en un mito, una alegoría del anillo de Giges, del filósofo Platón. Yo no soy ningún experto en filosofía, pero esta alegoría es muy curiosa. La alegoría cuenta que un pastor a servicio de un rey estaba cierta vez en el campo con sus ovejas y todo, y hubo una tormenta, un terremoto, y se abrió la tierra, y él encontró ahí un cadáver, y en el cadáver tenía un anillo de oro. Y él, curiosamente, cogió el anillo, lo puso en los dedos, se acercó a otros pastores que estaban conspirando contra el rey, y lo que pasó fue que ellos empezaron a hablar sobre él como si él no estuviera ahí. Y él miró, y cada vez que giraba el anillo se hacía visible, y cuando giraba otra vez se hacía invisible. Lo que pasó con el tiempo fue que este hombre, que estaban todos conspirando contra el rey, fue hasta el palacio del rey, y ahí en el palacio dijo todo lo que estos pastores estaban haciendo, conspirando contra el rey. Y el rey entonces envió a hombres para matar a todos estos pastores, y convirtió a este hombre uno de los más importantes dentro del palacio. Y este hombre, que tenía sed por poder también, cierta vez estaba cerca del aposento de la reina, y estaba escuchando a la reina quejándose del rey. Y lo que pasó ahí fue que él empezó a acercarse a la reina, y acercándose a la reina empezó a darle atención, etc. Y puedes imaginar lo que pasa. Ellos hacen una conspiración contra el rey y matan el rey, y él se convierte en el rey y toma todo el reino de este rey. Y muy probablemente de ahí empezó el dicho muy popular: si quieres saber quién realmente es una persona, dale poder y sabrás quién es, ¿no? En este contexto que Platón trabaja la idea del poder, él entendía no solo que obedeciendo la ley, no, que obedecemos la ley no porque son correctas, buenas o justas, pero sí que solo obedecemos porque hay vigilancia, porque constantemente estamos siendo observados, porque en el momento que no seamos observados o que no haya vigilancia, nuestros deseos más profundos de nuestra alma se pondrán en práctica, y entonces vamos a hacer cosas que no son correctas. Esta es la visión de Platón. Pero no estamos aquí para hablar sobre la visión humana, pero sí para hablar un poco más sobre la visión de Jesús al respecto del poder, cómo Jesús encara el poder. ¿Qué enseñó Jesús sobre este tema? No es como tú y yo lidiamos con el poder, es como Jesús lidió con el poder. Y para esto quisiera que vayamos todos al libro del Evangelio de Marcos, uno de los biógrafos de Jesús, Marcos capítulo 10. Si no tienes Biblia, creo que en algunas mesitas hay algunas Biblias ahí. Si no hay, por favor puede pedir a alguien ahí, que tenemos muchas, e incluso puede llevarlas, como ya se ha dicho hoy aquí. Marcos capítulo 10 y el versículo 32 hasta el versículo de número 45. Marcos 10, del 32 al 45. Que dice así: iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán en él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Se les acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No sabéis lo que estáis pidiendo? Les replicó Jesús. ¿Podéis acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Beberéis de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasaréis por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como vosotros sabéis, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces estamos, antes de seguir a la petición de Jacobo y Juan, estamos hablando de que Jesús está con los 12 discípulos y empieza a hablar sobre su sufrimiento, lo que va a pasar luego enseguida cuando ellos van a Jerusalén y realmente va a sufrir mucho, le van a condenar a muerte, se burlarán de él, escupirán en él, y luego después de hablar de este sufrimiento, y probablemente, me imagino que Jesús solía decir de una manera bastante emotiva esas palabras, dijo también que iba a resucitar el tercer día. Tal vez los discípulos no estaban entendiendo a quién se refería. Algunos tal vez sospechaban que estaba hablando de sí mismo. Pero después de este momento, justo después de este momento, Juan y Jacobo insensiblemente le piden a Jesús que sean personas importantes en su reino. Y la primera cosa que yo noto aquí es que la sed por el poder nos desensibiliza, nos deja más insensibles. La petición de estos discípulos luego de una palabra de Jesús sobre su sufrimiento que estaba muy cercano, demuestra cómo esta sed, este deseo por ser importante, este deseo por el poder, nos convierte en personas insensibles. Jacobo y Juan, imaginando que su petición era legítima, no hicieron caso de los sentimientos de Jesús en este momento. O sea, no era ni el momento correcto, ni la petición correcta a ser hecha en este momento. Y es justamente lo que ocurre con aquellos que están dominados por el deseo del poder. La ambición nos ciega a los sentimientos de los demás. Obviamente que la sed de poder hace con que uno se convierta en alguien insensible, sin compasión, sin empatía por los demás. Y es lo que pasa aquí. Ellos podrían acercarse a Jesús, preguntarle cosas, abrazarle y yo qué sé. Pero no, estaban pensando, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Y estaban de alguna manera contagiados por esta sed de poder. Hay una película que se llama El vicio del poder, si puedes poner la foto aquí, de 2018, que cuenta cómo el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, ejercía mucho más poder e influencia do que el propio presidente en la ocasión, George Bush Jr., el hijo, y tuvo una influencia enorme en enviar las tropas para la guerra en Irak después del 11 de septiembre. Esta película es muy interesante, trabaja con ironía, obviamente, pero habla mucho sobre este vicio del poder y cómo esto afecta las relaciones
y cómo esto afecta en la política. Estamos hablando en un ámbito que muchas veces puede estar muy lejano a nosotros, ¿verdad? Pero afecta también a nosotros. La sed del poder es la razón principal, por ejemplo, porque un gobernante de un país no tiene escrúpulos al declarar guerra, al enviar a jóvenes soldados para morir en el campo de batalla. Hay tantas películas que hablan sobre este tema, ¿no? Y es tan actual, y hoy hemos estado orando un poco al respecto de esto, de la guerra. Y todo eso porque hay un deseo, hay algo en el corazón humano que tiene que ver con este deseo de poder, de estar en el centro, de ser importante, de tener un reino, de controlar a todo. Y el mal uso del poder es la razón de tantos genocidios en el mundo. Esa es la razón por ejemplo, de que muchas personas en el ambiente laboral, por ejemplo, no mide esfuerzos para ascender, aunque sea a costa de pisotear a los demás. Y ciertamente ya has escuchado la frase, el fin justifica los medios. O sea que si el fin es bueno, si esto no pasa nada, estar ahí, entonces no pasa nada, ¿cómo voy a llegar ahí? Pero esto no es nada bíblico, no es nada cristiano, ¿verdad? Entonces, los medios sí que importan. También debo ser bueno, ético en el camino. Y lo peor es que esta es la razón, por ejemplo, de muchas peleas de poder dentro de la propia iglesia, para ver quién el que más se destaca, quién es el más importante. Y el anhelo por poder casi siempre está conectado con algún tipo de narcisismo o cualquier cosa, lo que sea. Entonces, queremos ser importantes, queremos ser recordados, y a veces pensamos que el poder puede darnos esto. Hay una historia en la Biblia, la historia de Caín y Abel, y es interesante cómo es la primera generación que no tiene una relación tan íntima así con Dios, una relación donde ellos podrían hablar cara a cara con el Señor. Y entonces Abel da una ofrenda al Señor, y Caín ofrece algo al Señor, y la ofrenda de Abel es aceptada por Dios, pero la ofrenda de Caín no. Y lo que pasa con Caín es que él empieza a llenar su corazón de maldad y mata a su hermano, muy probablemente porque tal vez piensa en su corazón, yo quiero el amor del Padre, y ahí quiere la atención, quiere ser importante, y piensa que a causa de esto debe disputar esta atención. Siempre pensamos que el poder que Jesús nos dio no es suficiente, su presencia no es suficiente, nosotros queremos más y más y más. Y este somos nosotros, ¿no? Hijos de Adán, que delante del poder, en lugar de entregarlo todo, siempre queremos más y más. Y entonces, aquí en el versículo 38, vamos al versículo 38, dice, ¿no sabéis lo que estáis pidiendo?, les replicó Jesús. ¿Podéis acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Creo que aquí había una comprensión de tal vez un sufrimiento, algo que Jesús iba a pasar. Y luego dice, beberéis de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasaréis por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Y entonces se creó, dice la Biblia, los otros 10, versículo 41, al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan. Y me pregunto, ¿cuál sería la razón de la indignación de los demás discípulos? ¿Sería por la insensibilidad de ellos? ¿O quizás también estaban exteriorizando sus propios deseos de que ellos querían ser los más importantes? El texto no nos deja muy claro, la verdad. Podría ser una manifestación de algo que ellos ya habían hablado en algún momento, que estaban en el camino discutiendo sobre este tema, no sé. ¿Quién es el más importante?
¿A quién de nosotros Dios ama más? Y Jesús aprovechó este momento para enseñar, llamarles la atención sobre este tema y dijo en los versículos 42 a 45, así que Jesús los llamó y les dijo, ¿cómo vosotros sabéis? Los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira que es interesante porque, de acuerdo con lo que hemos leído, no hay ningún problema en querer hacerse grande. No hay problema en esto. El problema está en que aquel que quiere ser grande debe ser aquel que más sirve. El poder legítimo, el poder cristiano es ejercido a través de actos de servicio. Y nuestro ejemplo mayor es el propio Jesús. Él vino para que, no para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el Hijo amado de Dios. Y aquí podemos hablar de muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el desierto. Un poco antes de estar en el desierto, Jesús fue bautizado y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, en quien tengo placer, gozo, alegría. Y entonces, después de esto, vemos que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y ahí lo que pasa es que la mayor tentación de Jesús es que el propio diablo le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, transforma esta piedra en pan. Y después de 40 días sin comer, muy probablemente Jesús tenía hambre y podría hacer algo para probar al diablo. No, yo soy realmente el Hijo de Dios. Y lo que hizo fue, al contrario, respondiendo con la palabra de Dios, fue contestando al diablo y no cayó en la tentación, porque tenía la seguridad en su corazón de que era amado por Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre transformar la piedra en pan? Y semana pasada creo que todavía no te he escuchado, disculpa, Kevin, estaba dando clase para los detectives semana pasada, los preadolescentes, pero he visto que has citado Jesús en la boda de Caná, ¿no? Cuando Jesús transforma el agua en vino. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la diferencia de que Jesús podría transformar la piedra en pan o como transformó el agua en vino? Es que Jesús en ningún momento usa su poder para su propia, digamos, su propio beneficio. Normalmente su poder es utilizado para los demás. Es este el poder de Jesús. Esta no es la naturaleza de Dios. Usar en beneficio propio. Esta no es la esencia de Dios, porque Dios es amor, es una Trinidad que se sacrifica uno al otro desde la eternidad. Él fue tentado a probar quién era. Jesús entonces, cuando ejerció su poder en los milagros, siempre estaba haciendo en beneficio de los demás y no en beneficio propio. Los milagros. Por ejemplo, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, no quiero hablar demasiado sobre este tema, que sé que Raúl va a predicar sobre este texto semana que viene, pero quisiera solo pincelar Juan capítulo 13, versículo 3 al 5, Juan capítulo de número 13 y el versículo 3 al versículo 5, cuando Jesús lava los pies a los discípulos, que dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura.
Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Solo puede ejercer un poder de servicio aquel que tiene la seguridad tan fuerte en su corazón de que es realmente el Hijo amado de Dios. Porque Jesús sabía que era amado por Dios, Él pudo servir a los demás. Cuando nos identificamos con Jesús, porque aquí también dice en el versículo 13 al 15, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Él es nuestro ejemplo. O sea, cuando tú y yo tenemos la seguridad en nuestro corazón de que nos identificamos con lo que Dios habla de nosotros, que somos hijos amados de Él, entonces no hace falta el poder de la fuerza. Y entonces podemos rebajarnos o bajar y lavar los pies simbólicamente, servir a los demás que están a nuestro alrededor. Y esto está basado totalmente en el hecho de que nos identificamos con aquello que Jesús dijo a respecto de nosotros, que somos hijos amados de Dios. A partir de ahí, toda la inseguridad, todo lo que me lleva a actuar con poder y un poder dictatorial, un poder de fuerza, un poder de presión, todo esto se va en la medida en que yo entiendo y comprendo que soy amado por Dios y soy un hijo amado por Dios y que no hace falta convencer a nadie que realmente lo soy. Y puedo entonces servir, bajar, ser humilde, como dice la palabra. Este es el camino de Jesús para nosotros. Hay también otros textos y hablando del ejemplo de Jesús con relación al poder, en Mateo capítulo 23, versículos 50 al 54, narra el momento en que Jesús estaba siendo arrestado y uno de los discípulos corta la oreja de un soldado. Obviamente, muy probablemente, no quería solo cortar la oreja, probablemente quería cortar la cabeza, pero por un equívoco le cortó oreja y Jesús le dijo, mira, o mejor, cogió la oreja, pegó la oreja, hizo un milagro extraordinario ahí y dice a este discípulo, guarda la espalda. Y él cita el Salmo 91 diciendo, ¿pensáis que yo no podría dar un orden ahora y los ángeles vendrían y me librarían de estas hostes, de estos soldados? Guarda la espalda. Yo tengo una arma mucho más poderosa, mi poder es mucho más grande que esto. Estos hombres me van a arrestar porque esta es la voluntad de Dios. Estos hombres están allí, no en su propio nombre, pero Dios ha decidido que sea de esta manera y estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces, por esto, la más grande tentación de Jesús es la tentación de que Él era el Hijo de Dios. Pero mismo siendo Hijo de Dios, dice la Biblia, Él no usaba de este poder para su propio beneficio. Lo que hacía es que Él se entregaba, se sacrificaba, siempre, siempre, siempre. Y Él obedecía y obedeció hasta la muerte. Y obediencia tiene que ver con sacrificio del poder. Jesús no usaba el poder para beneficio propio, ¿no? Y luego también un otro texto de la Biblia que habla del ejemplo de Jesús, Lucas 23, versículo 39 y los siguientes. Nuevamente, él está ahí en la cruz y uno de los criminales que estaba a su lado le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, entonces baja de la cruz y quítanos de aquí también.
Porque no eres el Hijo de Dios. Nuevamente ahí, Él estaba siendo tentado. Él podría bajar de la cruz. Porque Él era el Hijo verdadero y único, unigénito de Dios. Pero lo que pasó ahí es que una vez más, o mejor, desde el comienzo de su ministerio hasta el final de su ministerio, Él es tentado a probar. Y nosotros también, ¿sí o no? Tú y yo también somos tentados a probar a alguien o a veces a nosotros mismos de que somos alguien, no somos un don nadie en esta vida. Y muchas veces nosotros pasamos por 3 demandas en nuestras vidas. Algunos se quedan en el comienzo, que es, yo quiero probar, yo qué sé, a alguien, a mi padre, que yo voy a conseguir, voy a lograr un trabajo, que voy a ser un buen profesional, que voy a vencer en la vida. O intentamos probar a nuestra madre, o intentamos probar a una figura de autoridad en nuestras vidas. Y vamos intentando hacer con que nuestra identidad sea construida justamente en estas pruebas, ¿no? Necesito probar quién yo soy. Y la segunda demanda es que a veces pensamos, no, yo no necesito probar que yo soy alguien para ti. Entonces pensamos, yo voy a vivir de mi propia manera, ¿no? Yo voy a vivir de la manera como yo quiera, con mis propios afanes, deseos, sueños, y voy a seguir lo que quiera en mi vida, y yo tengo mi plan, ¿no? Y a veces estamos ahí, ¿verdad? Pero la tercera cosa es cuando notamos que si yo no estoy conectado con mi Creador, que es el Dios Todopoderoso, entonces yo no puedo construir mi identidad, porque nuestra identidad es de hijos amados de Dios, sobre todo cuando creemos que Jesús ha venido al mundo para morir por nuestros pecados, y creemos en Él y aceptamos el plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesús. Entonces podemos afirmar y podemos recibir estas palabras del propio Espíritu que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que no necesitamos probar nada a nadie. Y entonces soy libre de querer actuar con poder tirano por encima de otras personas. Esto es muy, muy interesante. El Evangelio nos enseña que vencemos el hambre del poder todas las veces que resistimos la tentación de usar el poder para combatir el poder o el hambre de poder. No se combate el hambre de poder con más poder. Combatimos nuestro pecado no con más poder, mas con entrega, cuando nos rendimos. Cuando perdemos, cuando realmente nos rendimos a Dios. Es interesante eso, porque es una gran paradoja de la Biblia. Jesús, por ejemplo, renunció a su poder, sirvió y se convirtió en el hombre más influyente que jamás haya existido. Pero Jesús no es solo nuestro ejemplo más grande, Él es nuestro Salvador también. Cuando admitimos nuestro pecado, nuestra necesidad, nuestras debilidades, cuando admitimos que somos pequeños, que somos fallos, que no podemos conseguir lo que queremos conseguir, que es la felicidad, la alegría, una vida con propósito de nuestra propia manera, y cuando reconocemos todo esto y admitimos delante de Dios que solo a través de Jesús podemos tener esta conexión, esta relación íntima con Él, entonces nos vemos libres de demostrar a los demás que somos algo. Vamos a gozar la seguridad de su amor. Yo soy amado y por esto no hace falta probar que nadie me diga nada, porque yo soy amado por Dios. Somos hijos amados por Dios, y por lo tanto recibiremos un poder que no nos llevará a oprimir a otras personas, porque alguien que es inseguro, y es interesante, en mi vida ha sido un proceso. Algunas veces ya os sé, algunos de vosotros ya me habéis escuchado hablar,
vengo de una familia un poco disfuncional. Mi padre era alcohólico, ¿no? Mi madre, una buena madre, pero mi padre alcohólico. He visto cosas en mi casa, he visto violencia, también traición, etcétera, y tantas cosas. Y esto, como hijo mayor, ha generado en mi corazón mucha inseguridad. Y entonces por la vida fui trabajando esto, ¿no? Pero no fui trabajando solo. A la medida que iba entregándome a Dios y poco a poco las cosas fueron pasando. Siempre, como algunos ya habéis escuchado, algunas veces en el Día de los Padres, que normalmente en Brasil es siempre, o mejor, un domingo, el segundo domingo de agosto, estaba yo ahí en las celebraciones de la iglesia, pero estaba llorando, porque me recordaba o pensaba en mi padre, y cuando alguien decía que Dios es Padre, tenía dificultad incluso con esto, por esta inseguridad. Y toda y cualquier inseguridad es peligrosa, porque cuando no tenemos la seguridad de que somos amados por Dios, y Dios me fue trabajando en mi corazón esta idea, o mejor, la persona de Jesús en mi corazón fue trabajando esto, y yo fui siendo tratado por Dios en esta área. Y luego hoy puedo decir que a veces siento inseguridad, pero estoy mucho más seguro de que Dios me ama, de que el hecho de ser amado por Dios nos libera de tantas heridas del pasado, de tantas cosas que pasaron, y que nos deja en una posición en que podemos avanzar. Y podemos avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida con Dios, en nuestra relación con el Padre. Pero siempre que estamos atrapados en la idea de que necesito el aplauso, la aprobación de los demás y otras cosas más, vamos a querer tener el control, vamos a querer hacer cosas que muchas veces no son el plan de Dios para nosotros. Queremos probar quiénes somos, cuando en realidad Dios ya nos hizo amados por Él, cuando envió a su propio Hijo para morir en la cruz en nuestro lugar. Y esta es la buena noticia. Y aquí voy terminando. Solo aquellos que pueden renunciar al uso del poder en beneficio propio tienen el poder de salvar a aquellos que no consiguen librarse de su hambre de poder. Este es lo que Jesús nos enseñó con su propia vida. El Evangelio es la enseñanza del Dios Todopoderoso que murió en la cruz para enseñar a su pueblo que vencemos perdiendo, vencemos renunciando, vencemos entregando, vencemos dejando y diciendo: Dios, mi vida es tuya, haz lo que quiera con mi vida. El Evangelio es esta enseñanza. Mi oración es que realmente sigamos el ejemplo de Jesús, ¿no? Que nos mostró que es perdiendo que se gana. Vamos a orar a Dios para que seamos imitadores de Jesús, que venció la tentación de probar su identidad a través de ejercer el poder para su propio bien. Vamos a orar para que nuestro carácter sea tratado por Él, hasta que Jesús, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cierra tus ojos por un momento.